Hola, somos integrantes del grupo D y a continuación les hablaremos sobre la descripción de los modelos de base de datos. A continuación presento los integrantes del grupo D: Melanie Torres, Emerson García, Jairon Cerón, José Caría, Nésar Mirense y su servidor Orly Murillo. En este caso iniciaré hablando sobre el modelo jerárquico. El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol, en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. Ese orden se usa a manera de orden físico para almacenar las bases de datos. Podríamos preguntarnos qué son las bases de datos jerárquicas. Son bases de datos que almacenan la información en una estructura jerarquizada. Concretamente, los datos son organizados de forma parecida a un árbol visto al revés. Uno de los principales objetivos de las bases de datos jerárquicas es gestionar grandes volúmenes de datos. Las bases de datos jerárquicas tienen su organización y su origen que lo comienza de la programación lógica, aunque no empezaran a usarse más habitualmente hasta 1992. Durante años fueron los modelos de gestión de datos más utilizados, pero con el tiempo y la aparición de otros modelos más ágiles han ido cayendo en desuso. Ventajas y desventajas de las bases de datos jerárquicas. Cuentan con ventajas y desventajas que deben de tener en cuenta si estás pensando en implementar este sistema de gestión de datos. Aunque por un lado estamos ante un modelo muy potente, lo cierto es que presentan varias deficiencias que pueden hacerlo inconveniente para determinar sectores y áreas. Algunas ventajas. Entre las ventajas de una base de datos jerarquizada encontramos entre otros lo siguiente: las conexiones dentro del árbol son fijas y hacen que la navegación por ella sea rápida. Muestran una estructura de base de datos fácil de ver y comprender. Permiten predefinir relaciones. Simplifican las validaciones futuras, globalización de información, es decir, cualquier usuario puede acceder a esta información que se considera un recurso comparativo, que no tiene un dueño. Hablamos dentro del ámbito de una empresa u organización. Permite compartir información, permite mantener la integridad de información, mantiene la independencia de datos. Desventajas. Pero como decíamos, la base de datos jerárquica también tiene una serie de ventajas entre las que encontramos. Escasa independencia entre los registros, pues que para acceder a un registro se debe pasar por los padres, algo que quita flexibilidad de la navegación por la base de datos. Implica una mala gestión de la redundancia de datos, pues que cuando un registro tiene relación con dos o más registros deben almacenarse varias veces, puesto que un hijo no puede tener varios padres. Lo anterior implica un mayor volumen de datos y posiblemente problemas en la integridad y coherencia de los datos, pues que si se modifica una de las copias de un registro se deben modificar también los restantes. Sin embargo, modificar este tipo de base de datos resulta complejo por su rigidez y exige un conocimiento muy amplio sobre la forma en que se han almacenado los datos. Diseñar esta base de datos jerárquica requiere conocer muy bien las unidades de información y las relaciones que tienen esta entre sí. El modelo y la estructura, como decíamos en las bases de datos jerárquicas, la información está almacenada de forma jerarquizada, enlazada a los registros en una estructura en forma de árbol invertida, donde encontramos un nodo raíz, nodo padre que puede obtener entre 0 y varios nodos hijos. La relación entre los datos en este esquema jerarquizada se establece siempre a nivel físico, donde los nodos representan los tipos de registros y los arcos los tipos de interrelaciones jerarquizadas entre los mismos. Una base de datos jerárquica está formada por una colección o bosque de árbol separado. Saludos, licenciada, mi nombre es Melanie Torres Sánchez. Hablaré sobre el modelo relacional de base de datos. Esto es uno de los más utilizados en las empresas.
ya que es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Entre los elementos básicos del modelo relacional tenemos la relación, que se conforma por el conjunto de tablas, el dominio, que es el valor que reside en la tabla, el atributo, que se representa por la columna, y la tupla, que es representado por las filas. Tenemos varios gestores más utilizados por el modelo relacional, que es el Oracle, el MySQL, el Microsoft SQL Server, el PostgreSQL y el DB2. También hay características y aspectos que debemos de tomar en cuenta. Una de las características principales es que este evita la duplicidad. Este es muy importante, ya que este no tiene a interpretarse mal nuestros datos. Otro punto importante es la integridad de nuestros datos, ya que este evita que los datos puedan ser comprometidos y que puedan añadirse nuevas entradas no válidas a nuestra base de datos. Este también es la relación que se puede establecer entre distintas tablas, ya que este puede permitir extraer los datos de distintas tablas y hacer como si fuera una sola. Tenemos diferentes claves. Está la superclave, la clave candidata, la clave primaria, y la clave alternativa y la clave foránea. Tenemos la superclave. Este es un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a una entidad dentro de un conjunto de entidades. Tenemos la clave primaria, que es la clave candidata elegida por el diseñador de base de datos, y la foránea, que es un conjunto de columnas y filas. Entre el modelo de base de datos relacional tenemos las ventajas de esta. Es una opción segura, es fácil de usar, rendimiento rápido y presenta datos con precisión, es accesible en cualquier momento y puede tener varios usuarios. También tenemos desventajas. Este incrementa el gasto, alguna información se puede perder, este requiere el uso de dispositivos físicos, el problema de rendimiento también, y puede ser compleja de entender. En resumen, una base de datos relacional es un tabular en la que los datos se definen de tal manera que se pueden reorganizar y acceder a ellos de diferentes maneras. Esta consiste en que cada tabla tiene al menos una categoría de datos en una columna y una fila. En conclusión, podemos decir que el modelo de base de datos relacional desempeña un papel crucial en el crecimiento de las empresas, especialmente cuando se trata de organizaciones que basan sus decisiones en hechos y cifras. Saludos, licenciada. Yo voy a hablar acerca del modelo de red de base de datos. ¿Qué es un modelo de red de base de datos? Bueno, es aquella base de datos formada por una serie de registros, los cuales están entrelazados entre sí, creando una red. Es la representación en forma gráfica de los nodos y asociaciones entre los distintos elementos que forman la base de datos. Y este tiene mucha flexibilidad de representar los objetos y relaciones dentro de la base de datos. En este modelo se muestra la estructura lógica de la base de datos con sus relaciones entre los elementos y las limitaciones de acceso a los datos. Y también se pueden crear varios nodos padres. Como observamos ahí en el diagrama, pues hay varios elementos que están relacionados a uno solo, ¿verdad? Esta es la flexibilidad que permite este modelo. ¿Cuáles son sus características? Bueno, una de ellas es que está basado en un sistema jerárquico o en forma de árbol, y gracias a ello puede tener flexibilidad a la hora de representar objetos y sus relaciones. Debido a esta flexibilidad, puede estar formado por muchos nodos padre, y a su vez estos están relacionados con muchos nodos hijos, y estos también pueden tener relación a otros nodos padre. Entonces existe esta flexibilidad. Y también en este modelo
se pueden establecer diferentes niveles jerárquicos. Por lo tanto, un registro puede ser miembro de un conjunto o hijo de un conjunto y ser padre en otro conjunto diferente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo? Bueno, la principal ventaja de esta base de datos de red es que existe la posibilidad de establecer relaciones de muchos a muchos, como ya vimos en sus características. Y la desventaja es que no se puede establecer relaciones entre instancias o registros de diferente nivel, como si sucede en las bases relacionales. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Bueno, uno de ellos es facilitar el acceso a la información, es decir, que los datos puedan ser consultados de forma rápida y sencilla. Otro es favorecer que la información se comparta, es decir, garantizar que varios usuarios puedan consultar la información de forma concurrente. También asegurar la flexibilidad de la información. Esto es que se puedan editar, modificar o eliminar datos que pueden variar a lo largo del tiempo. Y otra característica es que permite almacenar diferentes tipos de datos, desde textos hasta valores numéricos. Llegando a este punto, entonces, en conclusión, ¿cuándo es necesario utilizar este modelo de red? Bueno, se utiliza cuando se requiere una relación flexible entre los distintos registros de una base de datos. También cuando sea necesario compartir la información con múltiples usuarios, ya que esto permite el acceso concurrente a los datos. Bueno, eso es todo lo que iba a comentar. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jairo Cerón y les voy a exponer un poco de lo que es un modelo de base orientado a objetos. Esto básicamente pues es una base de datos en la que todos sus elementos son objetos. Estos pueden ser bases de datos de multimedia, como por ejemplo videos, imágenes y sonido, donde la herencia nos permite una mejor representación de la información de la base de datos. Tienen una identidad de ser un todo y no solo una parte de una gran base. El objetivo de una base de datos orientada a objetos son los mismos que las bases de datos tradicionales, pero con la ventaja de representar los modelos de datos en un marco mucho más eficiente, manteniendo la integridad y la relación entre ellos. Las bases de datos orientadas a objetos han optado mucho de los objetos creados de los lenguajes de programación que están orientados a objetos. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que contiene los datos del objeto. Las variables corresponden con los atributos del modelo entidad-relación. Un conjunto de mensajes a los que corresponde cada mensaje puede o no tener parámetros o tener varios. Un conjunto de métodos, cada uno de los cuales es el código que implementa un mensaje. El método devuelve un valor o una respuesta al mensaje. Además, tienen un nombre, un tiempo de vida que puede ser transitorio, persistente o un estado y comportamiento. Dentro de las principales características de las bases orientadas a objetos se pueden dividir en tres grupos, los cuales son las mandatorias, que son aquellas características que pueden estar en la base orientada a objetos de forma obligatoria, es decir, los requisitos impredecibles que el sistema debe de tener, como por ejemplo, debe soportar objetos complejos. Los objetos deben tener un identificador al margen de los valores de sus atributos. Encapsulación, es decir, que los datos e implementación de los métodos están ocultos en los objetos. El esquema de la base de datos orientada a objetos tiene un conjunto de clases, como ser concurrencia, recuperación, completación computacional, la persistencia y manejo de almacenamiento secundario y la facilidad de un query. El siguiente requisito de las bases de datos orientadas a objetos son los opcionales, cuando no es necesario incluirlos, pero sí cuentan con ellas y hará que el sistema sea mejor, entre otras, pueden ser la herencia múltiple, diseño de transiciones y versiones, comprobación de clases e inherencia de la distribución. Abiertas son las características que el diseñador puede poner y están relacionadas con la programación. Existen diferentes opciones, como por ejemplo la representación del sistema. Las propiedades. Además de diseñarse para trabajar con lenguajes de programación orientados a objetos, las bases de datos orientadas a objetos incluyen los conceptos clave del modelo de objetos, como son las siguientes propiedades. La encapsulación, que oculta información del resto de objetos para impedir conflictos o un acceso incorrecto. Herencia, que es la jerarquía de clases a partir de la que los objetos heredan comportamientos. Y el poliformismo, que es la propiedad de una operación que permite aplicarse a objetos de distinta tipología.
Las bases de datos orientadas a objetos cuentan con ventajas y desventajas, de las cuales podemos enumerar las siguientes. Dentro de las ventajas encontramos: los conjuntos de datos complejos pueden guardarse y consultarse de manera rápida y sencilla. Los códigos de identificación se asignan automáticamente en cada objeto. Funcionan bien con lenguajes de programación orientados a objetos. Y dentro de las desventajas encontramos que el uso de las bases de datos orientadas a objetos no está muy extendido. En algunas situaciones, la gran complejidad puede acarrear problemas de rendimiento. Yo me llamo José Carías y voy a exponer sobre la independencia de datos. Primeramente, ¿qué es la independencia de datos? La independencia de datos es una forma de gestión de base de datos que mantiene los datos separados de otros programas que podrían usar esos datos. De forma parecida a una medida adicional de seguridad, esta independencia de datos se asegura de que la información no pueda ser modificada o reorganizada por ningún otro programa. De esta manera, los datos se mantienen accesibles, pero de la misma manera permanecerán iguales y no podrán ser dañados por otras aplicaciones que accedan a ellos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la independencia de datos? Primeramente, restringir el acceso a las estructuras de almacenamiento de los datos por aplicación de usuario. Una de las funciones de la independencia de datos es restringir acceso a la estructura de almacenamiento de los datos por aplicación de usuario, al esconder de forma efectiva los códigos de las aplicaciones que acceden a la información. La posibilidad de que puedan cambiar la naturaleza de los datos es prácticamente imposible. Existen dos tipos de independencia de datos: independencia lógica e independencia física. Voy a comenzar con la independencia lógica. La independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si por ejemplo se reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieren a ella no deberán verse afectados. Ahora voy a definir la independencia física. Es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos. Dado que la independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento, es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Bueno, siguiendo con los modelos de base de datos, explicamos un poco de los diccionarios de datos. Según la definición, es un tipo de metadatos que enlista de forma organizada los nombres, definiciones y características de cada uno de los campos o atributos de una base o un conjunto de datos. Además de esto, este tiene como objetivo proveer un lenguaje común entre el autor de dichos datos y sus posibles usuarios, como decir un interfaz, un intermediario, y buscando de una manera que sea más compleja, más entendible para el usuario final, ¿verdad? Este nos permite entender e interpretar un conjunto de datos y proporcionar una información básica sobre los campos. Tenemos la estructura de los datos. Está dividida en relación secuencial, relación de selección, relación de iteración y relación opcional. Un poco de la relación secuencial. Esta es la que define los componentes que siempre van a ser incluidos en su estructura. En la relación de selección define las alternativas para los datos y las estructuras, y la relación de interacción define la cantidad de repeticiones de los componentes, la cantidad de veces que se repite.
Y por último, la relación opcional. Esta puede tener una o ninguna interacción. Puede ser nula, por decir algo. Tenemos también lo que es el uso de diccionario de datos. Este nos brinda la información. Está estructurada, tiene una estructura física y lógica, definición de asignación de espacios, tiene reglas de integridad, usuarios, roles, privilegios y auditorías. Tenemos el contenido de un registro de diccionario. Tenemos elemento dato. ¿Qué es un elemento dato? Son un bloque básico para todos los demás datos. Para todos los demás datos del sistema. Estos se agrupan estos son los que agrupan de forma toda la estructura de la base. Y la descripción es el conjunto detallado que describe para qué lo vamos a utilizar. O sea, como su nombre dice, la descripción da un breve resumen o una reseña de en qué consiste, el elemento principal. Este sería un pequeño aporte sobre este tema.